¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio de historia, cultura e identidad. Soy Andy Javier Correa, producimos para Aslan Cultura y como ya es costumbre para llevar este programa está conmigo Frida Urbina. Frida, ¿cómo estás? Hola Andy, muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues ya listos para el episodio de hoy, ¿no? Lo que tenemos que platicar el día de hoy. El tema de hoy vamos a hablar del premio Nobel. De los De premios los premios Nobel. Nobel. Ajá, sí, 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 claro, sí. bueno, Ajá. que pues igual le vamos a dar un enfoque importante en la parte de Latinoamérica, que es algo que nos ha unido, es un premio que ha unido la fuerza de Latinoamérica. Ajá, sí, y que bueno, podemos decir que sumando los premios de todos nuestros hermanos de América Ujú. Latina, de los hombres que han participado y mujeres, porque hay Sí, mujeres que han ganado el Nobel, pues nos da algo más vinculado a las raíces, ¿no? Este es un trabajo más de identidad, sí. partiendo, ¿no? De que, bueno, el origen nuestro es español, también portugués, y que, bueno, en él tenemos muchas cosas en común. Ujú. Hemos tenido, pues, prácticamente las mismas alegrías, también las mismas tristezas, y que como quiera que sea este aspecto del latinoamericanismo, ¿no? Inclusive panamericanismo, si ya podemos hablar que más de 30 millones de mexicanos y de ciudadanos de algunos otros países de Ujú. Centro y Sudamérica están en Estados Unidos, bueno, pues necesitamos este concepto también y decirlo, el panamericanismo, ¿no? Entonces abarca todo lo que se ha desarrollado y se ha producido para este campo que a veces no es tan, no tiene tanta difusión por un lado y por otro lado creo que se ha perdido mucho este intercambio con los demás países de América Latina. ¿A qué me refiero, no? Antes estábamos más al pendiente de lo que fuera en producción musical, de lo que fuera en producción literaria, de lo que fuera en producción cinematográfica y lo que artistas plásticos podían estar desarrollando, ¿no? Hoy día nos vamos más a los extremos comerciales, ¿no? Claro, había un canon más definido. Sí, estabas Ujú. esperando quizá el libro del autor Sí. uruguayo, del autor español, del autor chileno, del autor Ujú. mexicano, ¿no? Del autor guatemalteco, costarricense, hondureño, en fin, lo esperabas un poco más, ¿no? Y bueno, de repente se va perdiendo. Y Ujú. no solo el hecho de que los artistas latinoamericanos no solamente pudiéramos decir que están en la literatura, en la parte de la música, y que bueno, en este, no sé, quiero citar un ejemplo que no es el único, Rubén Blades, ¿no? Rubén, que tiene mucho esa idea del concepto latino, ¿no? Y del concepto latino también de los hermanos que están allí de las fronteras, ¿no? Ujú. En condiciones de migrantes no siempre muy buenas, ¿no? Sí, Y no que estamos en favorables. todo nuestro continente, ¿no? En esto. Claro. Y que se ha perdido, ¿no? Hoy día creo que es más fuerte el hilo latinoamericano en el fútbol que en el arte y la cultura, ¿no? Creo que es más fuerte. ¿Y antes había un equilibrio entre el deporte y el arte? Yo creo que más bien el arte y la cultura ¿Tenían más tenían fuerza? más fuerza, sí, tenían Ok, más fuerza que el propio deporte, sí. ¿no? Independientemente de los figurones. O sea, decías Pelé, Ujú. decías Maradona, decías el que fuera, y pues sí, sabías que era argentino, brasileño, pero pues también lo sentías tuyo, ¿no? También lo sentías tuyo, así como, Ah, ok, o sea, había una ujú, hermandad un poco era más más fuerte. fuerte. Ujú. Sí, sí, era bastante más fuerte Ajá. esta relación con los países centroamericanos y sudamericanos. Y hoy día, bueno, nos unían más cosas, pero hoy día siento que no lo es tanto, ¿no? De hecho, yo no lo siento para nada. Ujú. No, no me ha tocado ni nunca lo pude como vivir. De Ajá. decir, sí, claro, algo que culturalmente le pertenece a Sudamérica, Ujú. también me pertenece porque somos Latinoamérica. Sí, y Ujú. bueno, algo que hoy día es una consideración muy especial que sí me tocó sentirla, verla, Ujú. ¿no? El que decían que México era el hermano mayor de América Latina, ¿no? O sea, o era de los hermanos mayores de América Latina. Ujú. Y no porque fuéramos más picudos, ¿no? Sino porque había muchas cosas en la línea cultural, inclusive en la línea política, ¿no? Que se lideraban, ¿no? O sea, había un liderazgo mexicano, ¿no? En Sí. materia, por ejemplo, de relaciones exteriores, ¿no? Como cuáles, si lo veríamos allí,
el hecho de que la no proliferación, por ejemplo, de las armas nucleares, ¿no? Es una posición mexicana que obviamente todos los países de América Latina dijeron, sí, estamos contigo y somos parte de ti para que lo puedas plantear. Ujú. Y así era en muchas otras cosas, ¿no? La música mexicana, ¿no? Folclórica, bueno, pues obviamente la música ranchera que le decimos, pues en todos lados se oía, ¿no? Como también, ¿no? En este proceso de intercambio, ¿no? Oíamos música latinoamericana en espacios y lugares bien definidos aquí en nuestra ciudad. O sea, sabíamos que era música argentina, uruguaya, chilena, peruana, en fin, ecuatoriana, colombiana, brasileña, ¿no? Sí, Y eso, bueno, pues ya se ha ido diluyendo. diluyendo, ¿no? Pero más a nivel nuestro, ¿no? Comercialmente puedes decir cualquier cosa, ¿no? De que si la música colombiana tiene un nivel muy especial hoy día, que si la música, no sé, del Brasil lo mismo, la Argentina, pero no solamente era eso en el momento o el artista que lo hacía, ¿no? Sino había algo más. Y hoy día, bueno, hemos visto que en los estadios de fútbol, bueno, los grupos de animación se pelean, ¿no? Y se Sí, pelean de una manera bastante. muy especial, ¿no? Entonces, cosas que antes, pues no se daban, o sea, podías no estar de acuerdo y podía ser como un deporte clásico que el fútbol argentino se enfrentara al brasilero, ¿no? Pero hasta ahí. Y hoy día Ujú. no, tienen que poner protocolos especiales de vigilancia y cosas de este tipo. O sea, eso se ha perdido, desgraciadamente se ha perdido, ¿no? Y la fuerza de la hermandad latinoamericana, ¿como en qué época tuvo como su auge o la parte más alta? Yo creo que sea en los segundos 50 años del siglo pasado, ¿no? Ok. En que el panamericanismo estaba muy bien marcado, muy bien identificado, ¿no? Habíamos tenido, por ejemplo, en este caso, por el esfuerzo que se dio para la guerra mundial, ¿no? El hecho de que se conformara la Organización de Estados Americanos, ¿no? En fin, tanto. Había un poquito más de intercambio. Ujú, Era más gozoso tener relación con ellos, ¿no? A mí me tocó coordinar algunos eventos eminentemente latinoamericanos y ujú. así era, ¿no? Venían y cuando estábamos en los eventos había una hermandad impresionante, ¿no? O sea, nos sentíamos parte de lo mismo, que realmente somos parte de lo mismo. Sí, claro. Y poco a poco eso se fue diluyendo, se fue diluyendo. Ujú. Ok. Ahora no estamos esperando a que el escritor de Sudamérica o de Centroamérica saque un libro. Y No. hace todavía algunas décadas sí esperábamos cuál era el último, o que el cantante fulano tal sacara su último disco porque también era importante, Ujú, o estábamos al pendiente de que el pintor sudamericano en qué estaba, ¿no? En ujú. fin, esto se fue diluyendo. Eh, Hubo un momento en que hacia la parte final del siglo pasado también empezó a intervenir mucho en este ánimo de fusión, por ejemplo, España, ¿no? Sí, Ah, la sí. situación de los españoles Sí, ya sí, sí. fuera del gobierno de Franco empezó a tener una relación más fuerte con nosotros, ¿no? Todo esto se fue multiplicando, cosas que se diluyen, cosas que se pierden, ¿no? Y que forzosamente tendríamos que hacer un trabajo para volver a unificar, ¿no? Sí. Ujú. Pues a lo mejor justo es algo que podemos aportar con este episodio, Pues esa intentar es intención, ¿no? rec- Intención de que Ajá. sepamos que somos todos uno, Sí, ¿no? Que sí, somos todos uno en este sentido, ¿no? Y bueno, perfecto. agarramos el famoso premio Nobel, ¿no? Porque es un galardón internacional que tiene mucho prestigio y que sabemos, ¿no? Que se da, ¿no? Aparentemente o de hecho a lo mejor de determinados campos que favorecen, se reconoce a personas, organismos por las investigaciones que hacen, invenciones o experimentos, ¿no? Y las contribuciones muy valiosas que se aportan para el desarrollo de la humanidad. Esto me parece que es Ujú. importante, ¿no? Que no es por un interés de carácter económico, sino porque es la aportación que se hace derivado de todo esto, ¿no? a la humanidad. Ahora, en este caso, hablar un poco de Nobel, ¿no? De Alfred Nobel. Él nace en 1833, ¿no? De hecho, él era químico, escritor también, ¿no? Y él fue el que inventó uno de las armas más mortales en su momento, que fue la dinamita, ¿no?
Y sin Wow. embargo, él pues reconoce que era para usos de otro tipo, ¿no? Ujú. No precisamente como arma, ¿no? Y deja una fundación que precisamente en 1895 genera esta intención de premiar estas contribuciones para la humanidad. Y la primera vez que se entrega es en el año de 1901, es decir, ya hace 123 años, ¿no? ¿Qué categorías abarca un premio Nobel? Bueno, la física, la química, la fisiología, aunque podemos llamar específicamente medicina, ¿no? Medicina, ajá. La literatura y la paz. Y apenas en el año de 1968 se agregó también el premio Nobel de Economía. Pero estos son los campos: física, química, medicina, literatura, economía y el premio Nobel de la Paz, ¿no? Y en este sentido, pues decimos que el número de más o menos son 490 y 400, no, como 600 premios Nobel durante todo este tiempo. Y sin embargo, lo que vemos nosotros, y esto sí hay que empezar a reflexionarlo, es que el 65% de las personas que han ganado este Nobel, pues son norteamericanos, ¿no? Y entre la Gran Bretaña, Alemania, Francia, Japón e inclusive Rusia, ¿verdad? Les adicionamos a los norteamericanos y vemos que el 90% de toda la investigación y todo el desarrollo se da en estos países, ¿no? Y que prácticamente nosotros, Latinoamérica, obviamente a los países asiáticos y los países africanos, entre todos apenas sumamos un 10% de los premios Nobel, ¿no? Para entender, ¿no? Que donde está Wow. realmente el dinero, es donde está la investigación, es donde Sí, está el desarrollo, pero ese 10%, como quiera que sea, representa la presencia, ¿no? De si bien una minoría en términos de premios, ¿no? Es realmente una mayoría en términos de población, ¿no? Es una mayoría en términos de humanidad. Esto me parece que es muy importante entenderlo. Y si allá se da el desarrollo científico, ¿verdad? De alguna forma hay que entender para nosotros en América Latina que también debemos de reforzar estos campos, estos espacios, ¿no? Para la contribución no solo para nuestros pueblos, sino, como bien se dice ahí, para aspectos que hagan que venga un desarrollo de las personas, ¿no? Ahora, hasta el momento, en todos estos premios Nobel que se han dado, solamente 18 personalidades de nuestra América Latina lo han ganado lo han ganado. Ok. en los 124 años, prácticamente 123, 124 años, ¿no? Y sí podemos ver ciertas áreas que se Sí, defienden más, ¿no? sí, claro. Y bueno, ¿en qué Ujú, países, no? El caso, por ejemplo, de Argentina lo ha ganado 5 veces, argentinos, ujú. mexicanos 3, chilenos 2, Colombia 2, Guatemala 2, Brasil, Costa Rica, Perú, Venezuela, una Una sola vez, vez. ¿no? Ahora, de estos 18, 2 han sido mujeres y 16 han sido hombres, ¿no? El premio Nobel refleja muy bien todo lo que somos como sociedad, ¿no? Sí. O sea, más premios para los hombres, más premios para los norteamericanos. Bueno, México Ujú, también es Norteamérica, pero principalmente ciertos países de Europa, la parte de Estados Unidos. ujú. No sé qué tan equilibrado sea, además del desarrollo económico y del desarrollo científico y de las profesiones en general. Ujú. No sé si también tenga como algún tipo de interés político. Bueno, sí podemos hablar en algunos casos de un cierto nivel de interés político, claro que sí, por Ujú. supuesto. O sea, Sí. somos humanos, no estamos fuera de este concepto que hay esta línea política. Ujú. Sin embargo, bueno, pues se puede platicar ya en lo especial, ¿no? Claro. Ujú. El primer ganador de un premio Nobel es precisamente Carlos Saavedra Robles, de la Argentina, Ujú. y bueno, ganó el premio Nobel de la Paz, ¿no? Ok. Porque estamos en la parte esta entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y entonces él presenta un pacto antibélico, ¿no? Que precisamente la posición es la que le lleva, ¿no? A ganar el Premio Nobel de la Paz en un año todavía aún no tan conflictivo, pero a la víspera se convirtió en un año crucial, que fue en el año Ujú. 1936, ¿no? 36, sí. Ahora, en el año de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, también de la Argentina, ¿no? Eh,
gana el premio Nobel, sobre todo por el planteamiento de la no violencia y la lucha pacífica por la justicia y libertad. Año de 1980, en donde está en pleno una dictadura muy feroz militar en la Argentina, ¿no? Y es una de las voces que claman precisamente por la armonía del país en la Argentina, de ahí la importancia del premio Nobel, ¿no? El siguiente premio Nobel que tenemos de la paz es de un mexicano, de don Alfonso García Robles, ¿no? Que él, de alguna manera, se lo dan por todo lo que participó en el desarrollo de los tratados de Tlatelolco. Hay que decir que, en efecto, ¿no? La situación de la relación mundial, al menos en nuestro país, tiene antecedentes desde la famosa doctrina Estrada, por allá en los años 30, de la autodeterminación de los pueblos, el respeto a las nacionalidades, en fin, desde allá. O sea, había todo un momento especial, ¿no? Uh-huh. O recientemente que hemos platicado de uno de los personajes que presentamos, ¿no? Don Gilberto Bosques, ¿no? Aquí es parte de esta tradición de relación latinoamericana, y luego veremos algo ahí, y mundial por la propia paz. Entonces, don Alfonso García Robles, con lo del Tratado de Tlatelolco, que es la no proliferación, o era la no proliferación de armas nucleares, pues en 1982 le dan precisamente el Nobel de la Paz a México, a él específicamente, por todo su trabajo en este sentido, ¿no? Siendo el primer mexicano que ganó un premio Nobel. Un premio ¿no? Nobel. Uh-huh. Y vemos que hasta ahorita todos han sido premio Nobel de la Paz. Literatura y medicina. Y los Bueno, que llevamos los ahorita... que llevamos ahorita son sí, solo de la Paz. De la Paz, sí, Ajá. sí, solamente de la Paz, Sí. perdón, sí. Y bueno, el siguiente, Óscar Arias, ¿no? Expresidente de Costa Rica, en este caso por todo lo que trató de generar en un espacio geográfico muy complicado que fue Centroamérica desde los años 70 hasta los años 90 prácticamente, uh-huh. por llevar a cabo la pacificación o las propuestas de pacificación en todos nuestros hermanos centroamericanos, ¿no? Guatemala, uh-huh. Honduras, El Salvador, ¿no? Nicaragua, ¿no? Recibe el premio Nobel en el año de 1987, Óscar Arias Sánchez. Y de ahí nos vamos en el año de 1992 a Rigoberta Menchú. La primera mujer. Como premio Nobel de la Paz. Nobel de la Paz. Ahorita okay. veremos cuál fue la primera mujer cuando estemos en literatura. Ok. Premio Nobel de la Paz, ¿no? Rigoberta Menchú, ¿no? Por todo este trabajo sobre los derechos humanos de los pueblos originarios, ¿no? Específicamente algunas de las etnias que nos corresponden también a México, como es la maya, ¿no? Claro. Sí, y ahí está, ¿no? Y bueno, el trabajo que hace para que la UNESCO y algunas otras organizaciones mundiales participen en el apoyo y en la ayuda, ¿no? Rigoberta Menchú, ahorita tendríamos que platicar algo. Rigoberta Menchú acaba de hacer un apoyo para que otro mexicano intente si podemos decir así, ser elegible para el Premio Nobel de la Paz, pero lo vamos a platicar en un momento más, ¿no? Es Rigoberta Menchú en el año de 1992, y en el año del 2016, este es el último Premio Nobel de la Paz que tenemos en América Latina, uh-huh. es también el expresidente Juan Manuel Santos de Colombia, ¿no? Por todo lo que hizo, precisamente los esfuerzos para terminar con más de 50 años de guerrilla, ¿no? En su país y en algunos de los espacios adicionales, ¿no? Estos son nuestros premios Nobel de la Paz de América Latina. Entonces vimos argentinos, mexicanos, guatemaltecos y colombianos ahí, sí. ¿no? Uh-huh. Ahora, uno de los campos ya un poquito más complicados, ¿no? El de fisiología, ¿no? Medicina, uh-huh. en que en 1947 Bernardo Haussay, ¿no? Precisamente en sus investigaciones referidas al papel desempeñado por las hormonas de la pituitaria en la regulación del azúcar en la sangre, en la glucosa, uh-huh. obtiene este galardón en el año de 1947. Es el primer latinoamericano que en un espacio que no era paz ni era literatura obtiene un premio Nobel, ¿no? Medicina. Hasta ahorita llevamos 2 argentinos que fueron de paz y ahorita el que uh-huh. es de fisiología y medicina, ¿verdad? Medicina, sí. Okay. Después, en el año 1900, Peter Bryan Medawar, ¿no?
aunque él había nacido en Londres, pues todo su trabajo de investigación y es nacionalizado brasilero, ojo, los brasileros se dicen brasileros, no brasileños, No aunque brasileños, nosotros sí. podemos decirlos de las dos maneras, el gentilicio, Ajá. brasileño o brasilero. A mí me gusta más que como ellos dicen brasileros. Brasileros. Ujú. Era zoólogo, médico, inmunólogo, investigador, profesor, por su trabajo, por este gran espacio, sobre todo en la inmunología Ujú. de los organismos, obtiene precisamente el premio Nobel en el año de 1960, ¿no? Es el segundo premio Nobel en fisiología, ¿no? Fisiología y Medicina. medicina. Uh-huh. Y luego en 1980 también, ¿no? En este caso el único venezolano es Baruch Benacerraf. Él obtiene el premio Nobel por los estudios y descubrimientos en las estructuras determinadas por la genética, ¿no? Y en la superficie de las células, que regulan las reacciones también inmunológicas. Este es su trabajo de investigación y por eso en 1980 recibe también este premio Nobel de Fisiología, ¿no? Y esto pues sí podemos decir que la fisiología así como lo estamos viendo es ciencia, ¿no? Sí. ¿Mm? Ahora, en 1984, César Milstein, también argentino, recibe este premio, ¿no? Se le otorgó por sus investigaciones en anticuerpos monoclonales. Eso es lo que nos dice la referencia de él, ¿no? Y ahora pasamos a los Nobel de la Química. Y empezamos también con un argentino, Luis Federico Leloir. Uh-huh. Y a él le dan el Premio Nobel de la Química en el año 1987 por sus investigaciones sobre los nucleótidos del azúcar y el rol que cumplen en la fabricación de los hidratos de carbono, ¿no? Este es el Premio Nobel Argentino de Química, año de 1987, y de ahí nos vamos con el segundo Premio Nobel, que aparece por el espacio no cronológico, sino porque vamos viendo Nobel por Nobel, el ingeniero Mario Molina Pasquel Enríquez, ¿no? Yo creo que fue el primero que conocí y el que tenía como, bueno, más presente antes de que habláramos igual de Octavio Paz y todo, pero sí es alguien que es muy, muy reconocido aquí en México. Sí, bueno, recientemente falleció en octubre del año 2020, fallece el doctor Molina, Mario ¿no? Molina. Sí. Y en este caso, bueno, él siempre fue aparte de químico, súper gran ecologista, entendiendo que muchos de los problemas que tenemos actuales, ¿no? Se han desarrollado por los problemas en la capa de ozono, ¿no? Y él investiga precisamente los gases de cloro, bromo, dióxido de carbono, etcétera, ¿no? En el efecto que tienen en la capa de ozono, ¿no? Y todo lo que le estamos dando en la torre al planeta por esto, ¿no? Sí. Las grandes fugas que se tienen por ahí, ¿no? Él es Mario Molina, orgullosamente de la Facultad de Química de la UNAM. De la UNAM, sí. Y también García Robles de la UNAM. ¿Habrá, la verdad lo desconozco, a lo mejor tú sabes, Andy, algún como reconocimiento en la UNAM a Mario Molina o alguna placa? Sí. ¿En qué zona? ¿En química? ¿En química? En el área de química. ¿Y se puede ir a verla? Pues yo creo que sí, no tiene. La UNAM es un espacio muy libre. Muy abierto, ¿verdad? No tiene ningún problema. Y además, bueno, hay que decir que él como investigador, trabajó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Por hecho, las propuestas de él son desde allá, ¿no? Sí. Sin embargo, pues no faltaban las conferencias a la facultad, muy seguido lo veías aquí trabajando con la gente de química, ¿no? Ahora hay que decirlo, es la Facultad de Química, en términos así comunes de la raza, decíamos que una calificación de 6 o de suficiente en química. No, en cualquier... bueno, sí, en la Facultad de Química es una mención honorífica en otras cualquier otra. Sí. Era una guasa que se tenía, ¿no? Del nivel tan fino, ¿no? Que va teniendo, ¿no? Y que sabemos, ¿no? Hoy día todavía la universidad, desde hace algunos años, ha participado en este rollo de que si está en las
100 mejores universidades del planeta y bueno, pues los criterios de evaluación los han llevado a decir que sí, en efecto, ¿no? Es la universidad, la UNAM está entre las mejores 100 universidades de todo el mundo, ¿no? Bueno, Sí. y hay que entenderlo, ¿no? Y hay que sentirnos orgullosos también de esto, aunque nuestra formación no sea ahí, ¿no? Hay que entenderlo como sí, mexicanos, es algo ¿no? nuestro. Sí, porque tus impuestos y todo lo que quieras van a parar allá. Claro. Me gusta mucho que, si no, corrígeme Andy, porque no conozco tanto la UNAM, pero en la zona de química todas las ventanas tienen la tabla periódica, ¿verdad? Creo que cada... Bueno, sí. Bueno, desde lejos la ves y es una tabla bueno, periódica muy grande y tiene como cada elemento en cada ventana. En cada ventana. Pues sí. es parte de la identidad. Pues sí, claro, ¿no? La Facultad de Química, ahí en la curva, adelante, el primer circuito, después de la Facultad de Medicina, sigue la de Química, ¿no? Y ahora, bueno, pasamos a los premios Nobel de literatura. Ajá. Y entonces aquí la primera mujer galardonada con este premio Nobel pues es la chilena Gabriela Mistral, ¿no? Realmente su nombre era Lucila Godoy Alcayaga, ¿no? Ella nace en 1889 en Vicuña, en parte de la provincia chilena, y muere en Nueva York en 1957. Y su premio Nobel lo gana en 1945. Hay que decir que Gabriela Mistral estuvo muchos años en México y participó en el desarrollo del proyecto educativo de la Revolución Mexicana. Aquí estuvo en la época vasconcelista y posterior, ¿no? Era una persona muy vinculada con nosotros, ¿no? Hemos leído su poesía, bueno, pues su poesía es excepcional de Gabriel. Y no solamente pues era poeta, sino también diplomática, ¿no? Y en el caso nuestro aquí en México, pues pedagoga, ¿no? Y pues como quiera que sea su trabajo de poesía y este gran conocimiento que tenía de nuestro concepto latinoamericano, pues la hace llegar precisamente al Premio Nobel de Literatura en el año de 1945. Es la primera mujer latinoamericana que obtiene un premio Nobel. Después nos seguimos con Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, ¿no? Que en 1967 gana el Premio Nobel de Literatura. Él también político, periodista, diplomático, ¿no? Influye en la cultura occidental, llamó la importancia de sus textos referidos a las culturas indígenas. Eso es lo que realmente lo lleva, ¿no? a que se conozcan las culturas indígenas de nuestra América, y específicamente, bueno, la parte maya de Guatemala, ¿no? Y por eso se le da el premio Nobel de literatura, ¿no? A Miguel Ángel Asturias. El siguiente, en el año de 1971, es precisamente Pablo Neruda, ¿no? Su nombre real es Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. ¿Por qué se habrá cambiado el nombre, Andy? Pues porque está más bonito decirle Pablo Neruda, ¿no? Sí. Sí. Como dirían, a lo mejor su nombre es un poco cacofónico. Sí. Sin embargo, bueno, pues sabemos que su poesía es fundamental, ¿no? Es fundamental para la literatura de nuestra América Latina, ¿no? Un hombre con una participación política en la izquierda siempre, ¿no? En La Hoz y el Martillo, y muy radical, muy participante también en política, un hombre muy consistente, ¿no? En la ideología que tenía. Obviamente es un hombre que como diplomático está en Europa, está inclusive aquí en México, está en América Latina, era una persona muy inquieta, ¿no? Y que bueno, recientemente se ha levantado mucho la polémica acerca de su deceso, ¿no? Si fue realmente asesinado o no por el golpe de Estado de Pinochet en Chile, o por los esbirros de Pinochet en Chile, porque él muere unos pocos días después del golpe, ¿no? En donde yo recuerdo el momento en que cuando nos enteramos todos del golpe, estuvimos al pendiente de todo esto. El presidente de la República, Luis Echeverría, inmediatamente dijo, manden por él, yo le doy asilo político en México, y se mandó un avión para que lo trajera, ¿no? Y sin embargo, pues muere
de circunstancias medio especiales. El que era su secretario particular de Pablo Neruda en aquel tiempo en Chile es el que un poquito desata todo esto, porque la propia familia no, para seguir manteniendo su vida en Chile y etcétera, como que no participó en denunciar la muerte De Pablo. de Pablo Neruda, ¿no? Ok. Pablo Neruda y qué tantas cosas. A mí me gusta mucho el 20 canciones de amor, 20 Poemas poemas de de amor amor y y una una canción canción desesperada, desesperada. ¿no? Sí. Ella es brillante. A mí me gusta mucho esa, ¿no? Ok, este es Pablo Neruda, 1971, Premio Nobel de Literatura. Y de ahí nos brincamos al 1982, en que Gabriel García Márquez, este colombiano avecindado en México desde los 60s, Quizás uno de los favoritos y más conocidos. sí, y Ujú, pues todo su trabajo, ¿no? ujú. ¿Cómo podemos decirle? El realismo mágico de él, ¿no? Sí. Que lleva muchas de las inquietudes de nuestros pueblos latinoamericanos a novelas, a cuentos, o su trabajo como periodista, su trabajo como gente de cine, su trabajo pues, realmente excepcional, ¿no? Ujú, Y de hecho, bueno, pues, ¿qué podemos decir, no? Él decide radicar en México, vivir en México, desarrollarse en México, y el último homenaje que le hace el pueblo mexicano y el pueblo, diría yo, latinoamericano, los mexicanos representando a Latinoamérica, incluyendo a los colombianos, es ujú. en el Palacio de Bellas Artes aquí en nuestro país, ¿no? Cuando él fallece en 2014. Recuerdo bien esos días porque, Andy, cuéntanos. porque el mexicano salió a acompañarlo a la calle. Estaba repleta la calle como, no al nivel de que te dijera cuando Cantinflas o como cuando Pedro Infante, no, es diferente, ¿no? Sí, igual Un el literato a un a una artista, ¿no? sí, sí, claro. Pero súper lleno, o sea, no podías caminar toda la parte alrededor del Palacio de Bellas Artes, ¿no? El homenaje que el mexicano común, en este caso convertido en colombiano Ujú. y ciudadano de Latinoamérica, le hacía a uno de sus mejores literatos de todos los tiempos, ¿no? A Gabriel García Márquez, ¿no? Él tuvo la gran fortuna de poder vivir su éxito. Sí, Le sí, tocó claro. todo en vida y eso es algo que muchos no pueden contar, aunque sean grandes, ¿no? Como, no Sí. sé, Edgar Allan Poe, Ujú. muchísimos, que todo el reconocimiento vino después. Sí, y sin embargo hay que decirlo, ¿no? Su Ujú, obra de Cien años de soledad, su publicación es en el 67 y son 15 años ujú. después. Y otra de las cosas importantes es que él no deja de trabajar, ¿no? Claro. Él no deja de trabajar y todavía hay algunas publicaciones post-mortem de él que su familia ha convidado, ha compartido, ¿no? Ujú. Todavía con nosotros, ¿no? Entonces es muy claro, su arco de trabajo tiene que seguir siendo estudiado, ¿eh? O sea, Sí, por completo. la aportación que nos da a los que estamos en los ambientes literarios es fundamental. Y él es precisamente Gabriel García Márquez, ¿no? Por ahí dicen que cuando entró a nuestro país, una de las cosas, porque él venía de Estados Unidos, entra Ujú, por Nuevo Laredo. Dice, ¿qué es lo primero que hay que leer en este país, no? ujú. Y entonces alguien le dijo, Juan Rulfo, ¿no? Por completo, Sí, sí. sí, por ahí iban. Álvaro Ujú, Mutis, su gran amigo de él, de sí. Gabriel García Márquez, también colombiano, que hizo un trabajo también de literatura aquí con nosotros en México. Pero él es Gabriel García Márquez, el año de 1982. El siguiente premio Nobel de literatura, pues nada más ni nada menos que de Octavio Paz, ¿no? Es en el año de 1990 cuando recibe precisamente este premio Nobel de literatura, ¿no? Eh, Siempre fue un hombre controversial, si lo podría decir así, que tiene una formación también en la UNAM. Eh, Él se da cuenta de una manera temprana, según se ve, ¿no? De las posiciones un poco laxas, ¿no? De Ujú, una izquierda que no está bien conformada, y él siempre adopta una posición bastante más objetiva, ¿no? De lo que él veía y lo que él sentía, ¿no? También se mete, aparte de su trabajo literario, se mete a la diplomacia, es embajador en algunos otros países
Y de hecho, cuando él se entera, era el embajador mexicano en la India, se entera de la matanza de Tlatelolco y lo primero que hace es renunciar. O sea, es una persona consistente en esta idea, en este humanismo muy propio, ¿no? Ujú. Además de que su trabajo es conocido y reconocido en gran parte del mundo, fundamentalmente en el mundo occidental, ¿no? O sea, y hace después cuando se junta con una televisora, aloja una televisora, cosas que me parecen muy centradas. O sea, trajo a México a los mejores intelectuales de su momento, ¿no? Hacer los planteamientos acerca de la proyección del mundo y de la situación del mundo en su momento, ¿no? En la década última del siglo XX y lo que fue, ¿no? Los primeros espacios del siglo XXI, ¿no? O sea, estas ideas filosóficas, literarias, ¿no? O la marcha del mundo hacia dónde, ¿no? Ujú. Eso tenía Octavio Paz, Octavio ¿no? Paz. Ahora, otro las áreas que a mí en forma personal me encantan es todo el trabajo que hace sobre Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? O sea, realmente es un trabajo diferente de lo que se había planteado por diferentes autores antes hasta que llegamos al de Paz, ¿no? Hay mucha gente que no le cayó muy bien eso de que estuviera con una de las televisoras. Hay muchas cosas de... Sin embargo, bueno, es una... Generalmente cuando los hombres llegan a esos niveles, pues siempre tendrán gente que no apoya toda su obra o todas sus posiciones, ¿no? Sin embargo, sí hay que considerar, ¿no? De que Octavio Paz, en términos de literatura, vista para el resto del mundo, bueno, pues es el mexicano que más ha trascendido, ¿no? Que más ha trascendido en este sentido. Por el premio, por la relación y por todo lo que estuvo proyectando. Juan Rulfo no, ¿verdad? No, Juan Rulfo tendríamos que platicar que su obra es excepcional. Sí, pero... Y Ajá. bueno, tuvo muchas cosas que podríamos hablar del maestro Rulfo, De ¿no? hecho, al final, Ujú. quisiera preguntarte, tú Ajá. de forma personal, ¿quién crees que también debió de haber ganado el Nobel y que no se le dio? Bueno, sí. Pero ahorita lo Ahorita lo platicamos. platicamos. Digo, yo con Octavio Paz respeto mucho su trabajo, es muy admirable y todo, pero pues sí tengo ahí un detalle por todo el trato que le dio a Elena Garro. Eh, Eh, ella escribía Y ella, mejor, dice ella Fer. escribe mejor. Yo pienso lo mismo. Igual, ya sé que tengo ahí como, por si me pasa igual con Pablo Neruda, tengo muchos conflictos con él, pero es una cuestión más por lo que fueron como personas y como humanos, más no por Sí. pues sí, por su legado profesional. Vuelvo a Pero bueno, insistir, sí, claro, ¿no? Es muy abierto, ¿no? Pues sí. todos somos seres humanos y todos hacemos muchas cosas que luego Ujú. son vistas desde diferentes puntos de vista, ¿no? Sí, Ujú, sí, pero bien lo dijo Fer, ujú, sí, que también que escribía mejor Elena Garro. estime Elena Garro como yo. Muy bien. Y también en materia de Premio Nobel de Literatura, bueno, Mario Vargas Llosa, ¿no? Sí, claro. Que bueno, afortunadamente todavía está entre nosotros Mario Vargas Llosa. Pues hemos seguido su trayectoria. Y aquí paro y hago un momento para regresarme un poco más, ¿no? Y decir que desde que se descubre y se ve la fuerza de Vargas Llosa, de Octavio Paz, de, de Gabriel García Márquez, ¿no? Y algunos otros escritores que vamos a hablar más adelante, Ujú. era este intercambio que teníamos con América Latina. Que tú estando en México estabas al pendiente de qué iba a sacar, qué seguiría con Gabriel García Márquez o qué seguiría con Mario Vargas, Mario Vargas Llosa. pero no Ajá. necesariamente pensando los premios Nobel, porque no eran premios Nobel cuando este intercambio era muy abierto y se daba. Claro. O la poesía de Neruda, Ujú, para dónde iba, en fin. O sea, había este gran intercambio, ¿no? ujú. Y bueno, se publicaban prácticamente a la par en México, en Colombia, en Perú, en Buenos Aires, en Montevideo, se publicaba la obra más o menos como iba marchando, ¿no? Ujú. Entonces, eso me parece que es importante lo que dijimos hace un rato, ¿no? Se ha Claro. perdido, ¿no? Ujú. Aparte había como una hermandad mutua, ¿no? O sea, ellos también apreciaban mucho a México, buscaban Sí, mucho a sí, sí, México, se sí, sí. acercaban Sí. a México. Y había cuestiones de recursos y de cosas. Por ejemplo, ahorita, voy a Ujú, poner un ejemplo de esta época, ¿no? ujú. Este,
lo recuerdo porque me tocó vivirlo, ¿no? Lo de los sobrevivientes de los Andes, Ah, sí, ¿no? sí. Sí, lo que pasó, pues estábamos al pendiente de esa noticia que pasó por allá y cómo estaban, ¿no? Como estábamos al pendiente Ujú, en estos 70s de Salvador Allende, o como estábamos al pendiente de la dictadura militar en Argentina, o en Brasil o en Perú. Estás al pendiente de todo esto, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en el arte, la película que se hace en México de los de los supervivientes de sobrevivientes de los los Andes, Andes, ¿no? sí. Es 1975 o 76, Hugo Stiglitz, ¿no? Y no es hasta el año pasado en que vuelven a hacer algo, pero el efecto que tuvo esa película y los propios reportajes y las entrevistas que Ujú, dieron los que fueron sobrevivientes del accidente, toda América Latina sabíamos y los conocíamos y entendíamos y estábamos muy cercanos todos en este momento, independientemente, ¿no?, que no se tenía la cobertura en redes que tenemos el día de hoy, ¿no? ok, sí, Pero claro. estábamos vivos con eso, sabíamos que estaba Ujú. pasando, ¿no? Ujú. ¿Y tú viste esa película en ese momento? Sí, cómo no. Sí. Sí, sí, sí. Ah, Bueno, para mí fue estos años 70 de un resurgimiento del cine mexicano con cosas muy interesantes, ¿no? ok. Pero también en términos de literatura, con participación muy interesantes de los escritores mexicanos y escritores de América Latina. Por eso digo que es Ujú, esto que se ha perdido, ¿no? Y en el caso de Vargas Llosa, ¿no? La ciudad de los perros, la Casa Verde, las ujú, conversaciones en catedral, Los Cachorros, que hasta se hizo película aquí en México, ¿no? ujú. Con José Alonso, ¿no? O Pantaleón y las visitadoras, que es una obra clásica para un director de operaciones y otras cosas, ¿no? O después con La fiesta del chivo, ¿no? De Vargas Llosa, que es todo el problema en Dominicana o la Ujú. situación en Dominicana, ¿no? Esto es muy, muy, muy especial. Estos son los que han ganado. Ahora vamos a platicar un poco de las nominaciones que hemos tenido también y que no se ganaron. En estas sí, las nominaciones, hablo nada más de los mexicanos, Frida, ¿no? Y tenemos, bueno, en literatura, en el año 1949, que precisamente Gabriela Mistral propone para el Nobel Alfonso Reyes. Debió de haber ganado. Alfonso Reyes, sí. Sí, Y claro. sin embargo, la Gabriela Mistral chilena lo propone, ¿no? Y aquí en México no tuvo todo el apoyo Ujú. por esta situación específica y concreta, que decían que era un helenista más que un Que mexicanista. un mexicanista. Sí, Pero lo bueno, sé, lo entiendo, pero era muy bueno en todo lo que sí, sobre todo en el hacía ensayo. y Pues es algo que se aprecia. uno de los más grandes, de los que decimos que no pudo ganar el premio Nobel. Bueno, lo íbamos a hablar, pero te Sí, lo digo, ¿no? lo vamos a... Y sí, es parte de, o sea, Es estuvo parte nominado, de, pero... bueno, no digo su nombre todavía, ¿no? Ajá. Él decía que era el mejor ensayista Ujú, del momento en las letras españolas, en ujú, las letras en castellano, ¿no? ujú. Y dices tú, pues lo decía una gran vaca sagrada de la literatura en América Latina, sin embargo se lo dieron. Y en este caso lo que puede pasar, ¿no? O sea, que nosotros mismos no nos apoyamos como mexicanos, ¿no? Independientemente de las cuestiones. Y trae cola más adelante esto, ¿no? Sí, eso es Este, algo que a mí siempre ujú, me ha generado mucho conflicto porque sí es muy evidente, o sea, sí ujú, hay un pleito muy fuerte a ujú, veces en ciertas áreas de mexicanos contra mexicanos. Digo, yo soy muy, muy nacionalista, de una forma ujú, quizás no muy sana, pero pese a todo, el trabajo de Alfonso Reyes, aunque no estaba tan enfocado en nuestra cultura, ujú. en todos los aspectos, es algo que se reconoce Sí, y claro. merecía Sí, claro, claro. el Nobel. Claro, claro, ¿no? Ujú, Lo que hizo en México por la Casa de España, después Colegio de México, por lo ujú, que todos los que llegaron de España, ¿no? sí, Él vivió un exilio político, ajá, Alfonso Reyes, en España, y después viene y apoya a los que estuvieron apoyándolo a él en el exilio político también, ¿no? Bueno, también está Enrique González Martínez, que también fue ujú, propuesto por ahí de 1949, que no pudo. Bueno, lo que habíamos dicho de Alfonso Reyes y de Joseph Carner, que lo ponen aquí las fuentes, ¿no? Como mexicano, wow, que sí, en ajá, este caso él, dramaturgo, traductor, periodista, poeta, catalán, ¿no? Que se viene aquí a México precisamente después
bueno, cuando estaba el franquismo en España, ¿no? Y bueno, viaja a Bélgica, etcétera, fue propuesto, pero pues no pudo ganar el Nobel, ¿no? O sea, hasta ahí queda uno, ¿no? En este sentido. ¿Él fue nacionalizado mexicano o Entiendo que sí. sí, verdad? Ujú, Ok, ujú. Por eso la propuesta, ¿no? ok. Ahora, del año 1952 también vamos a tener que platicar, es Mm, Arturo Rosenbluth. Gran médico mexicano, ¿no? Que fue propuesto por algunos de los avances que dio y que nunca se le dio el Nobel, ¿no? ok. Y que podía estar al nivel de la medicina internacional, de la época del doctor Carlos Chávez y grandes médicos que después fundaron o se desarrollaron o propusieron y despegaron, ¿no? Toda la visión de investigación de la medicina mexicana, Ujú, que la casa fundamental para esta investigación fue el Seguro Social, ¿no? El Seguro Social mismo, ¿no? Los institutos de cardiología, los institutos que estaban integrados ahí en medicina de especialidad y ujú. desarrollo, ¿no? Y se cuentan cosas maravillosas de los médicos mexicanos de toda esta época, ¿no? Y que como quiera que sea, ¿no? Es algo que hoy sin presupuesto, pues no hay mucha limitación, pero que hicieron escuela, ¿no? O sea, la medicina siguió y siguió desarrollándose durante la guerra. Se habla del doctor Chávez, que fue rector de la universidad, ¿no? Que después de la guerra él era cardiólogo, se va a Ujú, estudiar supuestamente algún posgrado a Francia, ¿no? ujú. Y pues los investigadores y médicos franceses que estaban en el instituto donde él estudia hicieron una serie de planteamientos que el doctor Chávez con el conocimiento rebatió. Entonces dice la anécdota que dicen, perdón, doctor, pase usted es el maestro, nosotros lo escuchamos, ¿no? Ok. O sea, hasta ese Wow. nivel de desarrollo llegaron los médicos mexicanos. En este caso, don Arturo Rosenbluth llegó a ese nivel, sin embargo, no le dieron el premio Nobel. Ujú, Quiero hacerte una pregunta ujú. quizás un poco polémica o incómoda, a ver si me permites. ¿Cómo ves el apoyo económico en el actual gobierno a las ciencias y a las artes? ¿Crees que hay una disminución en comparación de gobiernos anteriores? Porque es algo que he notado mucho que es una queja latente y no sé si siempre México ha tenido como ese descuido a brindar más recursos a las ciencias y a las artes. Bueno, yo tengo que decirte así que la verdad de un presupuesto, tú ves cuánto se manda a investigación, cuánto se manda a cuestiones de cultura, cuánto se manda a cultura, y es ínfima la cantidad. O sea, nunca ha sido Siempre ha sido una así. gran prioridad. No es una cuestión de No, gobierno. no, bueno, sí es una Bueno, sí es cuestión una cuestión de, de gobierno, pero no del pero no, cambio. no Ajá. solamente de este tiempo contemporáneo, ¿no? O Ok. sea, sí es algo que está limitado y sin embargo, pues se sigue chambeando, ¿no? Y aquí sí Sí. tengo que decir, no solo la investigación de los institutos o de las universidades públicas, sino que también hay algunos avances que se han hecho en institutos de educación superior privados, ¿no? Ok. O sea, sí lo hay. Por eso el nombre de los institutos, ¿no? Para Mm. continuar el desarrollo y la investigación y todo lo demás, pero si no hay apoyo presupuestal, pues las cosas se quedan atrasadas, ¿no? Sí, es una Incluyendo lucha la cultura, ¿no? constante Sí, contra una marea muy fuerte, sí. ¿no? Entonces no fue un cambio muy No, siempre ha evidente, sido así. siempre ha estado descuidado. Siempre ha sido así. Ok. Siempre ha sido así, ¿no? Y esto, bueno, pues los propios, la gente que maneja el presupuesto y esto, y Ujú. hablando claro, bueno, siempre ha sido así. Se dice que los países desarrollados manejan en investigación entre el 5 y 6% del Producto Interno Bruto, ¿no? Ujú. Y nosotros el 0.2, 0.3. Una Duele cosa, mucho. pues sí, pues duele mucho. Porque literal, a mí me ha tocado ver sueños rotos. O sea, yo tenía un amigo que amaba la física, Ujú, estudió física en la UNAM y ujú, quería vivir bien de lo que él hace. O ni siquiera buscaba nada de opulencia o ujú. lujos o algo y de plano ni siquiera pudo. O sea, tuvo que dejar de lado toda la parte como brillante que él traía en esa área, el amor a esa área, Ujú. porque no hay recursos, la economía en la parte de las ciencias y las artes es muy triste. Sí, claro. Bueno, Sí. a mi generación me tocó, yo tengo compañeros que estudiamos juntos la preparatoria, ¿no? Ujú.
en aquel tiempo decíamos era fuga de cerebros, Sí. que terminaron trabajando en otros países como investigadores, y no solo en instituciones públicas, sino en instituciones privadas, ¿no? Ujú. Y igual con un super nivel de éxito, ¿no? Super nivel de éxito. Fuga de Mm. cerebros se le decía, ¿no? Ujú. Que a donde te pagan la investigación, allá te vas. Pues sí. El propio doctor Molina, así fue. O sea, la UNAM No no todo su tenía, trabajo lo no, hizo aquí. no, ¿Cómo cuánto en porcentaje el habrá hecho MIT. aquí? No No sé, poco, ¿verdad? Pero, no creo, pero, o ajá. sea, la cosa es el despertar, ¿no? La visión que Sí. tienes, ¿no? Y Ujú. así como le pasó a tu amigo, le ha pasado a cualquier cantidad de gente, Sí, y sí, como claro. estos que te digo, ¿no? Que te dicen, "Ni con permiso, ahí nos vemos", pero esos se Ujú. los llevan, Sí. que es diferente, ¿no? Es diferente a lo que se vive en los aspectos relacionados a la migración, o sea, son orígenes total y absolutamente diferentes, ¿no? Ujú. Total y absolutamente diferentes, sí. Eh, Esa es la realidad, ¿no? De que la Ujú. investigación no ha sido tan fuertemente apoyada, ¿no? Lo entiendes, el presupuesto no hay. Hay otras cosas que tienen otra prioridad. Que podría ser diferente, pues insistimos en que sí, podría ser diferente. Ujú, Ok, ujú. perfecto, Andy. Sí, sí, sí. Y bueno, otros mexicanos que han sido postulados para el premio Nobel, hay algunos presidentes, ¿no? Eso es lo que quería decir. Hay presidentes que Sí, estuvieron nominados. nominados, ¿no? Miguel Alemán, por ejemplo, por su trabajo panamericanista, ¿no? 2 años Ujú. fue nominado y no lo agarró. Otro, pues Adolfo López Mateos, por todo lo que era la proliferación de las armas nucleares y tantas cosas Ujú. que tampoco pudo, ¿no? Hasta en toda su gestión presidencial. A diferencia que en otros países sí, en efecto, ¿no? Ujú. Los presidentes han sido premios Nobel de la Paz. Te recuerdo Obama, que le dieron el premio Nobel de la Paz, Ah, sí. o a uno de los que dices cómo, pero pues ahí está, como Richard Nixon, ¿no? Por ejemplo, Ok. que fue premio Nobel de la Paz, ¿no? Y en el caso de México, estas nominaciones, ¿cómo las ves? ¿Merecidas y todo bien? Tiene su peso, Ujú. Frida, tiene su peso. Del panamericanismo tiene su peso, y lo Ujú. mismo de la proliferación de las armas nucleares, ¿no? O sea, Ok. tiene un peso especial en su momento, en la aportación que como tal tendrían que darse al concepto de la humanidad. Bueno, en el caso latinoamericanista, pues lo entiendes, pero así también por los estudios de las culturas indígenas también te dieron un Nobel de literatura, y lo siguen dando. ¿Te acuerdas que estábamos estudiando juntos cuando le dieron el Nobel de literatura al músico? A ver, dime cómo se llama. Ay, sí, cierto, que hasta fue discusión en la clase que Sí, estábamos hablando de él. de Bob Dylan, ¿no? Ajá, De sí. literatura es Bob Dylan, no, pero no se lo dan por sus poesías, sino se lo dan por el Ajá, permanente trabajo en los espacios, en los raíces, en los archivos de tal. Bueno, pues por eso se lo dieron, ¿no? Pues sí. por eso se lo dieron, ¿no? Entonces, siempre puede haber algo ahí que pudiera o no pudiera incomodar el proceso, un concepto selectivo. Pero bueno, esto es tan amplio, ¿no? Que hablamos de él como algo importante. Y Ujú. por lo mismo, se tiene una serie de situaciones que a veces no comprendemos tanto en su mecánica, ¿no? Ok. Ujú. Ahora, ya nos vamos a quienes debieron también ganar el premio Nobel, y nos vamos a las áreas de literatura, si quieres Ahora primero, ¿no? sí, Andy, cuéntame, dime, De todos esos, el que yo siento que debió haber ganado el Nobel de Literatura es indiscutiblemente Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, ¿no? Y sin embargo, a este lo vemos inmerso en una época en que la situación política determinó que como tal no fuera así. ujú, Hubiera sido un doble Nobel, por el 71 hubiera sido, bueno, fue Neruda, y en el 72 pudo haber sido Jorge Luis Borges, ¿no? Sin embargo, no es, estaba de sí. moda un autor antisoviético, ¿no? Que hizo una obra que se llamó El Archipiélago Gulag, Ujú. ¿no? Que por la situación en que denunciaba la prisión, eh, la prisión de los disidentes de la Unión Soviética, se Ujú. llamaba Alexander Solzhenitsyn, que estuvo por allá, pues se lo dan a Solzhenitsyn porque denunciaba aparentemente lo que hubo en las prisiones de allá en Siberia, ¿no? Ok. Y no a Jorge Luis Borges, que tenía una labor
de literatura de más de 50, 60 años, ¿no? Entonces San Jorge Luis sí, Borges. solo Dios Borges, dices, Sí, sí. y más reconocido hasta por todos los que hablamos español, ¿no? Sí. Y no se lo dan, porque le dieron al otro, y cuando de alguna manera se lo podían volver a dar, se dice que estuvo por ahí en una cena con un dictador, con Augusto Pinochet, y que le tomaron una foto y que pues ya por eso ya no. Y sin embargo, pues es el Nobel no reconocido, ¿no? Que nosotros sabemos que la calidad del trabajo de él es impresionante, Impresionante, ¿no? sí, a Borges se le reza, o sea, no Ujú, puede ser que ujú, no ujú. tenga un Nobel. Y sin embargo, pues no, por otras Sí. condiciones de lo que estábamos hablando de cómo se puede optar por uno de ellos. Ujú. Otro, pues es obviamente Juan Carlos Onetti de Uruguay, ¿no? También su trabajo literario es fundamental, ¿no? Claro. O antes, ¿no? A mí me gusta mucho la poesía de César Vallejo, ¿no? Que hace un cambio, una Sí, revolución yo creo que es mi en la poeta poesía. favorito, Ujú. por Hace, completo. ujú, Ujú. de una formación muy humilde, trabajó de Sí. profesor, picando piedra, hasta que llega a la propia Europa. Él sienta las bases de una poesía más moderna del siglo XX y Ujú. sin embargo, pues no se pudo, ¿no? Y el otro, bueno, sí, mexicano, ¿no? Carlos Fuentes. Carlos Carlos Fuentes Fuentes. Macías, ¿no? Yo Sí. siento que de de nuestro último Nobel peruano, de Mario Vargas Llosa, tendría que haber seguido en la literatura española Carlos Fuentes. Nos comentó Fer que nos están haciendo una pregunta. ¿Me Ujú. puedes repetirla, por favor, para que la mencionemos? ¿En qué periodo de la historia de México ha existido mayor inversión en ciencia y cultura? Ajá. Sí, ajá. Y si ha coincidido con los Nobel que se han ganado. Ajá. Bueno, respondo a la primera, no. No coincide con los Nobeles que se han ganado, no. Eso No. está súper Sí, interesante, sí, sí, porque yo claro. llegué a pensar que a lo mejor y sí, Ujú. pero no. Yo Ujú. creo que también la inversión debe tener un orden, ¿no? Sí. Pero Pero creo que la máxima inversión en ciencia y cultura fue con el presidente López Portillo. ok. Sí, Ok. en aquel tiempo. Entonces, Ajá. no coincide con el Premio Nobel de la Paz, ni coincide con nuestro Premio Nobel de Química, ni con nuestro Premio Nobel Nobel de de literatura, Literatura. que es Ujú, paz, química y literatura, ujú, tal ujú, cual. ujú. Sí, Ok. ahí está, más o menos contestada. Sí, digo, ¿en qué sentido lo digo? No en unidades monetarias, sino lo digo en porcentaje de este Producto Interno Bruto. López Ujú. Portillo estuvo del 76 al Al 82. 82. Ujú, ujú. Ok, sí, no Sí. coincide No es con... producto de ello, Sí, pues. no es producto de ello, para Ujú, nada. sí. Y entonces, Y, regresando un poco a esto, yo creo que de lo que tendríamos que platicar es lo que decíamos que está saliendo en la radio, ¿no? De que el doctor Simi González ajá. fue propuesto por Rigoberta Menchú para Premio Nobel de la Paz, por la labor que ha hecho en la cuestión de la medicina, ¿no? De llevar a la gente medicina barata y medicina de calidad, ¿no? De hecho, sí, justo, yo sí se lo daría porque no es cierto, No, es un no, chiste no, bueno. personal, pero sí, Ujú, o sea, es un poco chistoso porque cuando he ido a Europa siempre les digo a mis amigos que ujú, algo que extrañaría de México muchísimo es ujú, el acceso al- a la medicina en similares porque es muy barata y es muy fácil. sí. Allá Ujú, todo está muy controlado y me desespera porque luego hay cosas que dices, solo tengo una gripa, no tengo por qué ir, solo ya sé que debo de ujú, comprar y aquí en similares te cuesta 30 pesos o algo y ya estás ujú. tranquilo y todo y pero bueno, Sí, es un chiste interno sí. del cariño que le tengo a las farmacias A la similares. farmacia. Mira, Sí. yo creo que hay algo que está dado, ¿no? Que Ujú, es precisamente que la cobertura que se ofrece de medicina y de médicos y medicinas, ¿no? ujú. Pues no abarca todo, ¿no?
o es demasiado burocrática, o es demasiado lenta, o es demasiado lo que quieras, ¿no? Sí. Y que hoy día, ¿no? Que gentes que manejan estas cadenas de farmacias y que en todas ellas existe un médico es porque existe precisamente una demanda del servicio de medicina, ¿no? Sí. Así que si puedes ir a la farmacia X, a la Y, a la Z, a la W y hay un médico y el único enganche que tienes que hacer es que compres las medicinas que te recomiendan ahí, bueno, pues va, que junto con pegado que lleva jiribilla, pues se hace Es muy empresa, ¿no? complicado. Se hace empresa, Sí. pero atiendes, ¿no? Atiendes el problema inmediato. Y conste que estamos hablando de una medicina, como le dicen, de primer piso, o sea, es una medicina sin problemas, no es una medicina de especialidad, ¿no? Y sin embargo esto ha ido permeando, ¿no? Porque Sí. es una cobertura nacional y lo que más impacto tiene es esta parte de las farmacias, ¿no? Y que vemos las farmacias en prácticamente toda América Latina. Estábamos hablando hace un rato de los conceptos Ujú. latinoamericanistas, ¿no? Sí. Y las ves en muchos países, ¿no? En donde también se tiene ese problema de accesar a una medicina barata o cara, ¿no? Y sabemos el relajo que se traen los grandes laboratorios con las inversiones en las medicinas, ¿no? Y entiendo la Ujú, importancia del control de la medicina, por ujú, decir que dan mucho en Europa, porque justo se puede brindar que aquí en México hay mucho automedicación. ujú, Esa es una parte que está un poco descuidada, que es porque entiendo que allá todo esté tan controlado. Un ejemplo, y que aquí es como de, ay, pues ya sé que me debo de tomar, voy, lo ujú, compro ujú. y voilà, ¿no? Y sé que eso no es bueno, o O sea, no, o no siempre es bueno, no ¿no? siempre es bueno, Ujú, no es lo recomendable. sí, Siempre lo mejor es tener un control y cuidar bien para toda la cuestión de los anticuerpos, de no ujú, generar cierta resistencia bacteriana, etcétera, ¿no? ujú, Este, pero sí es algo que de alguna forma ha apoyado muchísimo a que se mantenga una cierta dignidad en la cuestión de la salud sí, en México, la parte de la apertura que se da ajá. con el medicamento genérico. Sí, y bueno, se ha expandido el trabajo de este hombre, ¿no? O sea, abarcaba primero simplemente la medicina, después los consultorios, Ujú. después le entró a la, a los dentistas, a la odontología, ¿no? Y tiene Sí, sí, es algunos cierto. espacios de especialidad, como pueden ser Sí, exámenes de oído, exámenes generales, creo que eso es más laboratorios. reciente, no sé, Sí, o ha sí ha crecido, ha crecido. crecido, ha crecido, sí. Si no le dan el Nobel, si yo pudiera hacer unos premios, yo No, le no, daría el premio Frida. no, güey. Por ahí ya le dieron también en el Vaticano Sí, un premio, o sea, no sé qué, es lo más que se le da, que, bueno, sí. pues es que todo eso tiene que ser bien recibido, ¿no? O Se sea, reconoce, punto, ¿no? se Exacto, reconoce y punto, y y de alguna punto. forma, no sé, o sea, tiene hasta un cierto cariño por la imagen del Sí, mismo doctor. Sí, muchísimas ujú, cuestiones que ha defendido muy bien y sí. hay un cariño Lo y un que agradecimiento. ves es humanismo, ¿no? Sí, Lo que sí, ves sí, es sí, humanismo, independientemente de otras cosas, ves eso, ¿no? sí, Oye, ¿te hacía falta? ¿No hacía falta? Pues la verdad, yo creo que sí. Eso sí. sí, ni hablar, ¿no? Sí, sí. Digo, no está de más, yo espero que nunca desaparezca, ni mucho Sí. menos. No, y sigue creciendo, ¿no? Ujú, Inclusive hoy día ya lo ves en estos centros de rehabilitación para personas con capacidades diferentes, ¿no? ujú. Lo que algunas organizaciones sociales y algunas fundaciones de grandes empresas le han entrado con un evento que tienen anual, ¿no? Precisamente de buscar la ayuda de la gente a través de la donación, ¿no? Ujú. Para esto, ¿no? Los que les dicen los famosos, no, mejor no digo nombres, ¿no? Pero ya está, generalmente son noviembre o en diciembre, ¿no? Y Ok, que han trabajado mucho, ¿no? Y que tienen muchos centros en donde se está trabajando con la gente, ¿no? O sea, sí. ahí va, ahí va. Y pues también, ahí va y va bastante más fuerte. Y quizá Mm, menos enturbiado, diría. ok. Nosotros sí tienen así sus niveles, así, de medio que la gente no confía mucho. Ujú. Sí, sí, claro. Que igual, pues como todo, ha crecido en algunas polémicas y todo, pero de alguna forma lo que ha contribuido es
es importante y se valora Sí, claro. bastante. Más por el origen, porque no recuerdo bien cómo se llamaba, pero había como una competencia de Dr. Simi. Creo que era su hermano o alguien, era un familiar. Y uno había sacado como una línea de farmacias, el otro otra, pero de alguna forma Simi tuvo tanta fuerza que el otro desapareció por completo. No es algo que esté bien justificado, no sabemos bien qué fue lo que pasó en esa historia, pero se sabe y de alguna forma está presente ahí. Sí. Pero lo que ha hecho el Dr. Simi ha tenido un impacto en la sociedad. Tiene un impacto en la sociedad que se agradece. Yo personalmente Y vuelvo a insistir, es un concepto muy humano el que está haciendo, ¿no? Ante el contexto en el que se da y cómo se da, ¿no? Claro. Ahora, no sé si sea para el nivel de un Nobel. Exacto, pero, es justo lo que te iba a comentar. Bueno, se han dado, por ejemplo, Nobel de la Paz al cuate que inventó los microcréditos, por ejemplo, para que se autoempleen las personas, ¿no? Se les dio el de la Paz, no el de Economía, por ejemplo, ¿no? Okay. O sea, tiene sus detalles, ¿no? Tiene sus detalles. Pero regresamos a los Nobel. ¿Qué más, Frida? ¿Qué más? Pues, te digo, es una cuestión personal. Yo, la parte de dos personajes que hoy abordamos, que fue Octavio Paz y Pablo Neruda, reconozco que se les haya dado el Nobel respectivamente en literatura, porque pues ellos, qué bueno que no tienen Nobel de la Paz o algo así, porque pues sabemos toda la historia de Elena Garro con respecto a Octavio Paz y la parte de la hija de Pablo Neruda, que pues rechazó a su hija por la enfermedad que tenía. Y toda esta parte como humana que de alguna forma no se notaba en ellos, que carecía como esta sensibilidad un poco más. Sí. Digo, no tenemos su contexto completo, todos somos humanos y tenemos aciertos errores, hasta ciertos prejuicios y todo, pero son dos personajes que a mí personalmente me generan un poco de conflicto únicamente por la parte humana con respecto a personas que eran, en su caso, su hija y en el otro caso, pues, Elena Garro, su esposa. Sí sabes que eran amigos, Paz y Neruda. No me sorprende para nada, sí, claro. Sí, eran amigos, inclusive eran cuates de visitas a casas non santas aquí en México, ¿no? Sí. Iban juntos. Ojalá Dios los haya guardado y se haya olvidado dónde. Bueno, pues es parte de su vida y su desarrollo, ¿no? Sí, pues no pasa nada. Sí, hombres de su época. Sí, hombres de su época, sí, en efecto. Pero de ahí en fuera, a mí me hubiera encantado que Jorge Luis Borges hubiera tenido su merecido, ¿no? Y Alfonso Reyes, ya en esa sección te voy a decir que Alfonso Reyes, ¿no? Y bueno. Y más mujeres. Más mujeres, sí. Sí, pues, solo tenemos 3. Sí. Pero está como, yo lo veo así, lo digo ahorita así abiertamente, lo veo como las medallas olímpicas. Sí. Llega un momento en que eran hombres las que las ganaban y de repente mujer, y han ganado más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser por ahí el rato. Pero en Latinoamérica nos hace falta más mujeres. Sí, en Latinoamérica más mujeres y en México también. Y en México, sí, en México no hay. Pero bueno, de todas formas es algo que forma parte de nuestra historia y de cómo se premian ciertos aspectos de nuestro desarrollo como humanidad. La relación de la humanidad, el mundo, nuestra Latinoamérica, en fin. Sí. Muy bien. Perfecto. ¿Algo más, Frida, o ya nos vamos? Pues listo, Andy. Sí, bueno, para recordarles que nos pueden seguir y encontrar en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram. Ya saben, como Andy Javier Correa. Y no olviden que pueden encontrar el libro de Andy Javier Correa, El cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos. En la caja de descripción dejamos las vías de compra y cualquier duda nos pueden contactar a nuestras redes sociales. Muy bien. Perfecto, Andy, pues muchísimas gracias por el episodio de hoy. Fue un placer, de alguna forma aprendimos mucho, recordamos igual muchas cosas, intentamos restablecer la hermandad que no debemos de perder nunca como Latinoamérica y pues fue un placer. Igualmente. Gracias, Andy. Hasta la próxima. Nos vemos en la próxima. Bye.